Estudio bíblico a Génesis. Génesis capítulo 31. Biblia de las Américas. Pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esta riqueza. Y Jacob observó la actitud de Labán, y he aquí ya no era amigable para con él como antes. Entonces el Señor dijo a Jacob: Vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. Jacob, pues, envió a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba su rebaño, y les dijo: Veo que el semblante de vuestro padre no es amigable para conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo, y vosotras sabéis que he servido a vuestro padre con todas mis fuerzas. No obstante, vuestro padre me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Dios, sin embargo, no le ha permitido perjudicarme. Si él decía: las moteadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría moteadas. Y si decía: las rayadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría rayadas. De esta manera Dios ha quitado el ganado a vuestro padre y me lo ha dado a mí. Y sucedió que por el tiempo cuando el rebaño estaba en celo, alcé los ojos y vi en sueños, y he aquí los machos cabríos que cubrían a las hembras eran rayados, moteados y abigarrados. En estos versículos podemos observar cómo la naturaleza humana siempre es expuesta en la escritura. Labán se creía más astuto que Jacob y que podía manipularlo para que no se enriqueciera más de lo que él quisiera, así como también lo engañó para tener a su hija mayor antes de que la que él deseaba. También pensaba que podía manipular em, cómo iba a ser recompensado, pero no tenía conciencia de la gran fe de Jacob. Y así, como está escrito siempre, que el Señor humilla a los soberbios, siguiendo los planes que el mismo Labán determinaba, así Dios en su voluntad decidió otorgarle una gran riqueza a Jacob. Y cuando estos ya lo veían con envidia y con recelo porque prosperaba más de lo que ellos quisieran permitir o habían querido permitir, pues empezó ese recelo, ¿no? Y es esta misma situación que podemos ver cotidianamente desde vecinos, desconocidos, amistades, hasta familiares, que cuando una persona empieza a prosperar más, en lo que más le duele a las personas, que es en lo económico, empieza a haber diferencia de comportamiento y otras actitudes distintas, ¿no? Ojalá fuera así también en relación con el desarrollo espiritual de las personas, pero como este es un aspecto sutil que no se puede ver, pues no genera esa envidia inmediata, ¿no? Esa competencia. Pero ya vemos aquí que en cuestión de riqueza, que el ganado en la antigüedad siempre ha significado riqueza, pues generó esa discordia. Versículo 11. Biblia Peshita. Y el ángel de Dios me dijo en el sueño: Jacob. Entonces yo le contesté: heme aquí. Y él me dijo: alza tus ojos y observa que todos los machos cabríos que se aparean con las hembras son con una mancha blanca en la frente, moteados y jaspeados, porque he visto todo cuanto Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde me ungiste un pilar y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, saldrás de esta tierra para regresar a la tierra de tus parientes. Raquel y Lea contestaron y dijeron: nosotras no tenemos parte ni heredad en la casa de nuestro padre. He aquí, él nos ha tenido como extrañas, puesto que nos ha vendido y ha malgastado también nuestro dinero. Por tanto, toda la riqueza que Dios ha apartado de nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora todo lo que te ha dicho Yahweh, hazlo. Levantándose Jacob, montó a sus hijos y a sus esposas sobre los camellos y se puso en marcha
con todo su ganado y todas las posesiones que había acumulado en Padam de Aram, para dirigirse a Isaac su padre, en la tierra de Canaán. Y mientras Labán fue a trasquilar las ovejas, Raquel se robó los ídolos de su padre. Y Jacob ignoró a Labán arameo, pues no le avisó que se marchaba. Huyó, pues, Jacob con todo lo que tenía, y levantándose, cruzó el río y se dirigió al monte Galaad. En estos versículos podemos comprender que Dios le envió un sueño a Jacob para informarle que abandonara esa tierra y regresara a la tierra de sus parientes con su padre Isaac. Dios hasta ahora lo había protegido de los maltratos y los robos de Labán. Es así que Jacob le dice a sus esposas sobre este sueño y lo apoyan, puesto que ellas saben que su padre se había gastado la heredad de ellas y que Dios las había provisto. Entonces, esa abundancia también le pertenecía a ellas y a sus hijos. Fue así como Jacob, impulsado por sus esposas y obediente a Dios, regresa a la tierra de su padre Isaac. Así que muy temprano, mientras Labán estaba trasquilando las ovejas, ellos se disponen a abandonar esa tierra. Sin embargo, aquí notamos curiosamente que Raquel roba los ídolos de su padre. ¿Qué impulso llevó a Raquel a cometer esta acción? No olvidemos que Labán era idólatra, aunque Jacob tenía una gran fe en Dios, no había logrado transmitir esta fe a Labán. Labán mantenía su idolatría. Recuerden que Labán era arameo. Entonces, más adelante vamos a observar cuáles son las consecuencias de las acciones de Raquel. Raquel, podemos observar que su fe aún no era muy firme al Señor. Sí, todavía su corazón se inclinaba por estos ídolos. Sin embargo, recordemos que Raquel por un tiempo fue estéril, sino hasta que Raquel reafirma su fe en el Señor le quita esta esterilidad y le da 2 hijos. Sin embargo, podemos ver que el corazón del ser humano, así como el corazón de Raquel, aunque ama al Señor, de vez en cuando le es infiel con otros ídolos. Y esta actitud es reflejada en las acciones de Raquel. Mucho de lo que vamos a leer en la Biblia es para también vernos reflejados en las acciones de estos personajes. Entonces, si en estos momentos nosotros nos estamos inclinando por adorar algún ídolo, y no precisamente tiene que ser de madera, de metal, de papel o de cera, también pueden ser objetos, acciones en los que nosotros depositamos nuestro corazón, como por ejemplo culto al ejercicio, los objetos materiales como la ropa, el dinero, el trabajo o incluso una persona, cantante, actor o incluso miembros de nuestra propia familia. ¿Hacia dónde se inclina más nuestro corazón? Nuestro corazón debe dirigirse por completo en fe al Señor Jesucristo, al Dios Todopoderoso, y no permitir que esta idolatría entre en nuestro corazón, porque se considera un adulterio espiritual. Donde está tu corazón, está tu fe. Esta es una pregunta que nos debemos hacer debido al ejemplo que nos da Raquel. Versículo 22. Biblia de las Américas. Y al tercer día, cuando informaron a Labán que Jacob había huido,
Tomó a sus parientes consigo y lo persiguió por 7 días, y lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero Dios vino a Labán arameo en sueños durante la noche y le dijo: Guárdate que no hables a Jacob ni bien ni mal. Alcanzó pues Labán a Jacob, y Jacob había plantado su tienda en la región montañosa, y Labán y sus parientes acamparon en los montes de Galaad. Entonces Labán dijo a Jacob: ¿Qué has hecho engañándome y llevándote a mis hijas como si fueran cautivas de guerra? ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste, y no me avisaste para que yo pudiera despedirte con alegría y cantos, con panderos y liras? ¿Por qué no me has permitido besar a mis hijos y a mis hijas? En esto has obrado neciamente. Tengo poder para hacerte daño, pero anoche el Dios de tu padre me habló, diciendo: Guárdate de hablar nada con Jacob, ni bueno ni malo. Y ahora ciertamente te has marchado porque añorabas mucho la casa de tu padre. Pero, ¿por qué robaste mis dioses? Entonces Jacob respondió y dijo a Labán: Porque tuve miedo, pues dije: No sea que me quites a tus hijas a la fuerza. En estos versículos podemos ver cómo Dios le habló a Labán y él, como un hombre pagano, pero de una espiritualidad viva y abierta, respetó ese mensaje como el Dios del padre de Jacob. Aunque Yahweh le había advertido que no le hablara ni bien ni mal, que podríamos interpretar como que no hablara en absoluto, Labán se acercó a él para reclamarle de alguna manera algo em, que tenía parte de razón, parte de verdad, porque la manera en la que Jacob se fue no era la más agradecida o educada, ¿no? Sin embargo, ya tenía como antecedentes que Labán era una persona astuta y llena de engaños. Aún así, como siempre, la educación, la actitud recta, el actuar de manera adecuada, siempre juega a favor de las personas en el momento de la negociación, del diálogo. Y vemos que de por sí esta es una actitud entre dos personas astutas, ¿no? Tanto Jacob como Labán eran personas astutas que se servían de estrategias y engaños, cada uno a su manera. Lo que también es de notar es porque le pregunta con calma que por qué se había llevado a sus dioses. Y si suponemos que Jacob no sabía lo que había hecho Raquel, aún así respondió afirmativamente y dando una justificación. Lo que podemos ver también es esa manera de dialogar entre dos personas astutas y manipuladoras a cierto nivel. Versículo 32. Pero aquel a quien le sean hallados tus dioses no vivirá. Delante de nuestros hermanos, reconoce lo que es tuyo de lo que tengo conmigo y tómalo. Pero Jacob ignoraba que los había robado Raquel. Enseguida Labán entró a la tienda de Jacob, a la tienda de Lea y a la tienda de las dos siervas, pero no encontró nada. Luego, saliendo de la tienda de Lea, se metió a la tienda de Raquel. Pero Raquel había tomado los ídolos, los había colocado en la silla de montar del camello y se había sentado sobre ellos. Y Labán buscó por toda la tienda, pero no encontró nada. Entonces Raquel dijo a su padre: No le parezca mal a mi señor el que no pueda levantarme delante de ti, pues estoy con el periodo menstrual. Y él buscó, pero no encontró los ídolos. Entonces Jacob se disgustó y riñó con Labán. Pero respondiendo Jacob, dijo a Labán: ¿Cuál es mi transgresión y cuál es mi falta para que me hayas perseguido? He aquí has palpado todos mis utensilios. ¿Qué encontraste entre todos mis utensilios que sea de tu casa? Colócalo aquí delante de mis hermanos y de tus hermanos,
para que juzguen entre nosotros dos. He aquí, he estado contigo 20 años. Tus ovejas y tus cabras nunca fueron estériles, y de tus rebaños nunca comí carneros. Yo tuve cuidado de no traerte de lo despedazado, y tú demandabas de mí lo robado de día y lo robado de noche. De día el calor me consumía, de noche la helada, hasta el sueño huía de mis ojos. He aquí que en los 20 años que estuve en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu rebaño, y cambiaste mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y motivo de temor para Isaac, no hubiera estado de mi parte, de cierto que con las manos vacías tú me hubieras despedido. Sin embargo, Dios ha visto mi trabajo y el cansancio de mis manos, y anoche te reprendió. Observamos aquí que Labán estaba muy disgustado con Jacob por llevarse a sus dioses. Sabemos que Raquel se los había robado y los estaba escondiendo. Observamos muy bien que Raquel no quería regresarle esos ídolos a su padre. Incluso mintió acerca de su periodo menstrual y se sentó sobre ellos para que no hubiera manera de que su padre los recuperara. Podemos observar que la fe de Raquel no era tan firme y que cometía adulterio espiritual, puesto que en secreto quería seguir adorando a estos dioses. Recordemos que Raquel creció con la idolatría. El jefe de la casa era Labán y él mostraba esta abierta idolatría y claramente se la enseñó a sus hijas. Para Raquel era difícil desprenderse de esta práctica pagana. Por ello, ella se los robó. Entonces, en nuestro corazón sabemos si le servimos a nuestro Señor Jesucristo o lo estamos engañando con algún santo o virgen, puesto que estas prácticas son muy dadas en la actualidad. Debemos ser firmes en nuestra fe con el Señor Jesucristo, puesto que Él fue el único que realizó el sacrificio en la cruz y no estos santos y vírgenes. No rendirle culto a estos ídolos que son un engaño en nuestro corazón. Entonces, al ver Jacob que Labán no encontró nada, se disgustó y tomó el valor para decirle todo lo que él había sufrido a su lado. Esos 20 años de arduo trabajo fueron recompensados solo porque Dios estaba de su parte. Dios estaba con él gracias a la gran fe que tenía Jacob. Labán le había cambiado el salario 10 veces, puesto que las ovejas siempre salían a favor de Jacob. Labán era muy terco y si fuera por él o lo hubiera enviado con las manos vacías. Eso dice Jacob. Tú no me querías pagar nada y me querías dejar con las manos vacías. Y esto le recrimina Jacob a Labán. Y termina diciéndole que Dios había visto su trabajo y que esa noche lo había reprendido. Nos complace saber que nuestra fe es recompensada cuando somos pacientes y firmes en el Señor Jesucristo. En nuestra vida las cosas comienzan a mejorar si nos mantenemos siempre fieles a nuestro Señor. Versículo 43, Biblia de las Américas. Respondió Labán y dijo a Jacob: Las hijas son mis hijas, y los hijos mis hijos, y los rebaños mis rebaños.
y todo lo que ves es mío. Pero, ¿qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas dieron a luz? Ahora bien, ven, hagamos un pacto tú y yo, y que sirva de testimonio entre tú y yo. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como señal. Y Jacob dijo a sus parientes, recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un montón, y comieron allí junto al montón. Labán lo llamó Jegar Sahauduta, pero Jacob lo llamó Galed. Y Labán dijo, este montón es hoy un testigo entre tú y yo. Por eso lo llamó Galed. Y Mizpa, este montón es hoy un testigo entre tú y yo. Por eso lo llamo Galed. Y Mizpa, porque dijo, que el Señor nos vigile a los dos cuando nos hayamos apartado de el uno del otro. Si maltratas a mis hijas o si tomas otras mujeres además de mis hijas, aunque nadie lo sepa, mira, Dios es testigo entre tú y yo. Y Labán dijo a Jacob, mira este montón y mira el pilar que he puesto entre tú y yo. Testigo sea este montón y testigo sea el pilar de que yo no pasaré de este montón hacia ti, y tú no pasarás de este montón y de este pilar hacia mí, para hacer daño. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, Dios de sus padres, juzga entre nosotros. Entonces Jacob juró por el que temía a su padre Isaac. Luego ofreció Jacob un sacrificio en el monte, y llamó a sus parientes a comer, y comieron, y pasaron la noche en el monte. Y Labán se levantó muy de mañana, besó a sus hijos y a sus hijas, y los bendijo. Entonces Labán partió y regresó a su lugar. En estos últimos versículos del capítulo, podemos ver cómo muy civilizadamente llegaron a un pacto en el que, mediante un ritual, levantaron una señal que serviría de testimonio para un acuerdo entre ambos de no hacerse daño, de no, digamos, llevar las represalias a otro nivel. Y algo de sobresalir es como Labán utilizó la misma fe de los padres de Jacob para utilizar ese juramento, ese pacto. Porque, como está escrito, previamente había tenido un sueño con Yahweh en el que Dios mismo le había hablado a Labán. Y es interesante cómo, aún en la ofensa de haber sido despojado de sus ídolos domésticos, que sería la representación de sus dioses, aún así decide tener ese acuerdo utilizando a Yahweh como testigo. Ambos llegan a un acuerdo, ofrecen sacrificio o holocausto que después comparten en la familia, que también sería parte de los rituales que posteriormente Yahweh instaura en su pueblo. Muy interesante notar cómo llegaron a un entendimiento mediante la palabra, a pesar de estar en un momento seguramente con los ánimos exaltados. Siempre mediante el diálogo y el entendimiento, si se tiene control de las emociones, control de la agresividad, del deseo de dominar, de los delirios de superioridad, y se llega a un mutuo entendimiento, sobre todo respaldado en el temor al Creador, se puede llegar a grandes acuerdos. Esto es de verdad interesante y se podría replicar en cómo aún ahora muchos líderes políticos o religiosos que están en situaciones muy confrontativas o encontradas pueden llegar a tener momentos de diálogo para llegar a acuerdos que podrían evitar conflictos muy grandes y derramamiento de sangre o pérdidas o hambruna. Pero también vemos en el mismo sentido cómo cuando personas con actitud infantil y boba como el presidente de Estados Unidos, el Trump, con una actitud beligerante y retadora, que también está puesto ahí por diseño y ese es su objetivo. Esas personalidades lo único que generan es conflicto, deseos de dominación,
y a la larga llevará a las crisis, a ambas partes, porque el que domina va a recibir respuesta ante ello y el que busca ser dominado por dignidad también tiene que responder. Pero siendo tan fácil poder llegar a un diálogo a nivel político, a nivel intelectual y hasta espiritual entre diferentes grupos, siendo eso relativamente tan fácil, se lleva y siempre se utiliza la estrategia contraria para tenernos a nosotros, el pueblo raso, el pueblo trabajador, siempre en conflicto, temores, crisis y detalles que nos quitan esa tan anhelada paz que podríamos tener todos. Pero sin el caos, ¿cómo podrían reinar este puñado de privilegiados arrogantes? Necesitan el orden a partir del caos. Finalmente podemos comprender que este capítulo nos relata cómo Jacob salió de la casa de Labán sin avisar. Labán lo persiguió y alcanzó, pero llegan a un acuerdo para no defraudarse el uno al otro. Dios quería que Jacob saliera de la casa de Labán. El ambiente y su influencia no eran buenos para la familia de Jacob. Sus hijos iban a ser los líderes de las 12 tribus de Israel. Por ello Dios tenía otros planes. Jacob había pecado de varias maneras y aún no había comprendido que las promesas de Dios siempre se cumplen. Dios nunca le abandonaría a pesar de sus pecados y tampoco a nosotros. Si volvemos arrepentidos a pesar de nuestros pecados, Dios siempre nos recibe y perdona. Ese es el amor y la misericordia a la que tenemos acceso por medio de nuestra fe. Después de 20 años de arduo trabajo y sufrimiento por las mentiras y astucias de Labán, Jacob tenía una nueva actitud de fe en Dios. Ahora sabía que Dios estaba con él y le fortalecería. Dios no nos garantiza una vida sin dificultades, sufrimientos o la impunidad de nuestras acciones. Así como Jacob, sufriremos y pagaremos por nuestras acciones para aprender de ellas y ganar experiencia y fe. Pero Dios nos garantiza que siempre estará con nosotros para alentarnos y apoyarnos, si buscamos su presencia y su dirección ante las dificultades de la vida. Dios dice: yo estaré contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Eso le dijo a Jacob. Aunque Raquel y Lea aceptaron la voluntad de Dios de irse de la casa de Labán y sabían que Dios había prosperado a Jacob, Raquel estaba apegada a los ídolos de su padre, tanto que los robó y mintió para conservarlos. Tal vez esa idolatría fue la causa de su esterilidad. Dios conoce los corazones de todos y no podemos ocultarle nada. Esa idolatría que habitaba en la casa de Labán no era un lugar apropiado para que los hijos de Jacob crecieran, y Dios les ordenó irse. La posesión de los ídolos de la casa, más que la fe pagana de Labán, implicaba un liderazgo sobre la familia con efectos hereditarios, y Labán no quería que ese derecho perteneciera a Jacob, porque en su opinión ya se estaba llevando demasiado. Por otro lado, observamos que este podría ser el motivo principal que impulsó a Raquel para ocultar los ídolos, quien era astuta igual que su padre. Jacob era un hombre astuto que se consideró capaz de actuar con una conducta mala en cuanto a los principios divinos, y pensó que eludiría las consecuencias de su comportamiento. Dios le mostró que lo que siembras cosecharás. Jacob había evitado someterse a Dios en su hogar y después tuvo que someterse a su tío Labán. Después de tanto sufrimiento, Jacob comprendió
esta enseñanza y reafirmó su fe en Dios. Este es un buen ejemplo de vida para todos nosotros. Hoy es un buen día para creer en Cristo Jesús.